Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sabéis, quien me seguís o quien me vea por primera vez, quiero que sepáis que desde hace ya muchos años vengo dedicándome al estudio en profundidad de lo que son los trastornos de personalidad, igual que al tipo de violencias a las que muchas personas están siendo sometidas, están siendo víctimas de gente con trastorno de la personalidad. Cuando hablo de ello, hay que hacer mención a lo que es la triada oscura, es el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Pero esta tarde no voy a hablar ni de psicopatía ni de maquiavelismo, pero sí voy a hablar de un tema que parece que no, pero creo que es de una máxima relevancia en los días que corren y cómo acontecen las vidas dentro de las familias. Quiero hablar y tener muy en cuenta, porque una persona adulta es capaz de defenderse ante cualquier maltrato, cualquier violencia, cualquier manipulación por parte de esos trastornos, esos trastornados o trastornadas de la personalidad. Pero tenemos que tener presente que hay alguien que no sabe defenderse, no puede defenderse, y creo que ahora es el momento adecuado para poder hablar al respecto de esto. He tomado notas, he estado tomando notas para hacerlo, para que seáis conocedores más o menos de lo que sucede con los niños que viven en un entorno disfuncional, en una familia disfuncional, en una familia en la cual los progenitores, uno u otro, o incluso los dos, padecen esos trastornos. Entonces, cabe preguntarnos cómo afecta realmente a un niño crecer dentro de una familia donde, como bien me he mencionado, uno de sus progenitores puede ser un narcisista. Evidentemente que no afecta solo en la infancia, sino que además de que se ve dañada esa infancia, también acaba dañando su vida adulta. Es muy difícil llegar a entender muchas veces a este tipo de, en principio, niños, porque son niños rebeldes, pero cuando llegan a la edad adulta nos podemos estar encontrando con personas tóxicas, muy tóxicas, incluso que han imitado el comportamiento de uno de esos progenitores. Entonces, cabría también formularnos la siguiente pregunta: ¿cómo y de qué manera podemos ayudar a este tipo de infantes, a este tipo de niños que están sufriendo esa forma de ignorancia, o tal vez, como veréis más adelante, de manipulación? El daño es oculto de crecer junto a un padre o a una madre que sean narcisistas, porque solo imaginaros por un momento, solo por un momento, qué sería crecer en un hogar donde los sentimientos de ese niño no importan absolutamente para nada,
donde simplemente es visto como un objeto y no como una persona con emociones propias. Eso es ni más ni menos la cosificación. Hemos hablado muchas veces, bueno, he hablado muchas veces de lo que es la cosificación, cómo llegan a poder cosificar. Y si nos cosifican a las personas adultas, imaginaros cuando llegan a cosificar a un infante, a un niño. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos ayudarlos? Los niños que crecen dentro de un entorno, como hemos mencionado, se enfrentan a un amor no incondicional, sino todo lo contrario, un amor condicionado, un amor condicional. Un niño recibe elogios solo cuando cumple las expectativas de ese progenitor afectado por ese trastorno. Y solo y únicamente reciben amor si cumplen lo que el narcisista o la narcisista está esperando de él. Si se da el caso que no cumple con esas expectativas, van a ser totalmente ignorados o castigados emocionalmente. Y a eso se le llama abuso emocional y manipulación. Pero estamos hablando de niños, daros cuenta. Este tipo de niños crecen rodeados de chantaje, de menosprecio y sobre todo, no lo olvidéis, de mucho control. Porque son las herramientas para engrandecer cada vez más el ego del o de la narcisista. Los niños, por su poca madurez, pueden carecer de empatía, pero sus sentimientos no van a ser validados. No van a ser validados para nada porque no los tienen en cuenta los progenitores en absoluto. Y aprenden, aunque nos cueste trabajo entenderlo, aprenden que el dolor que sufren, que en el fondo no saben realmente qué es dolor lo que están sintiendo, sino que se consideran que no son buenos niños porque los castigan, porque los ignoran. Entonces, ya digo que creo que confunden lo que es la palabra dolor, porque, como bien digo, aprenden de alguna manera que su dolor no importa a esos progenitores y que, como no les importa absolutamente a esos progenitores el proceder de esos niños, porque o no cumplen las expectativas, si no hacen y cumplen la manipulación al pie de la letra, deben reprimir totalmente sus emociones. Es decir, si quieren llorar, tienen que evitar el llorar, porque es impotencia. Pero claro, no estamos, estamos plasmándolo como seres adultos, pero imaginaros la impotencia que debe de sentir una criatura que se da cuenta de que tiene que reprimir, por ejemplo, un llanto, porque lo castiguen, porque haya hecho cualquier cosa que no cuadre con las expectativas de sus progenitores o de su progenitor. Están sometidos totalmente a un control muy exhaustivos. Y la verdad es que son niños que no pueden tomar decisiones de ninguna de la manera. No se les permite tener ningún tipo de autonomía, ninguno.
es tanta la manipulación y la cosificación que están ejerciendo sobre ellos, que no pueden, son auténticos títeres en manos de esos progenitores. Porque sus vidas, como bien digo, son títeres, sus vidas están ya tan dirigidas por el narcisista que incluso llegan a estar manipulados en la edad adulta. Pero estamos hablando de los niños, sí, pero los niños crecen, ¿no? Vamos creciendo, van creciendo. Y del mismo modo que nos hemos preguntado cómo y de qué forma se les puede ayudar o cómo les afecta realmente esos trastornos a los trastornos de personalidad que sus padres están ejerciendo. Sus padres son los narcisistas, sus padres o su padre o su madre, pero ¿cómo puede afectar todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos referido cuando llegan a ser adultos? ¿Cómo les afecta? Realmente lo que les queda son unas heridas, y son esas heridas de la infancia y que siguen marcando su adultez. Un niño que ha crecido o que crece en este tipo de familias, en este tipo de ambientes, nunca va a salir ileso de ella. Nunca. Ese niño va a ser una persona traumatizada el resto de su vida. Cuando ese niño pasa a ser adulto, cuando se convierte en un adulto, ya puede enfrentar muchos o algunos, no muchos, sino algunos de los problemas, como por ejemplo la baja autoestima y también la autocrítica extrema, pero creciendo, porque es creciendo y sintiendo que nunca habían sido lo suficiente, lo que les estaban exigiendo sus progenitores. Es precisamente en la adultez, y esto lo podemos ver, lo podemos comprobar, que al final esto acaba traduciéndose, esa baja autoestima, esa autocrítica extrema que se hacen, puede traducirse, si no la trabajan, y no la trabajan en conciencia, se puede convertir, y de hecho se convierte muchísimas veces, en una inseguridad constante y en un miedo al fracaso. Además de que cómo son capaces ellos de encontrar la forma de poner límites. Es complicado. Ellos se encuentran ante la dificultad de poner esos límites, porque como nunca se les permitió decir no, terminan permitiendo abusos en sus relaciones, incluso en sus puestos de trabajo. Todo esto que estamos comentando, que estoy comentando, eso le genera una cosa muy grande, y es que esos niños que han pasado a ser adultos y tienen todavía ese problema es un problema muy gordo, y es el problema
del apego. Se sienten apegados a todo lo que han vivido. Y como no desarrollan miedo a la intimidad, porque nunca se las han permitido, o si no tienen ese miedo a la intimidad, puede ser que sí, que sientan miedo por la dependencia extrema de sus relaciones, porque tienen miedo, desarrollan el miedo de si tienen una relación, tengan la tendencia a repetir los patrones que han vivido dentro de esa familia disfuncional. Y el problema de todo esto es que muchos de ellos, sin ayuda de mucha gente y de terapeutas, como hablaremos posteriormente, muchos terminan, pues eso, con relaciones tóxicas, con repetir esos patrones, atrayendo a narcisistas, o incluso llegando a aceptar esos patrones narcisistas sin darse cuenta de lo que está diciendo o lo que está sucediendo a su alrededor, porque como lo han vivido desde su más tierna infancia, como que lo normalizan. Y cuidado con eso. Estos niños, ya hombres o mujeres, también pueden sufrir depresiones, crisis de ansiedad y, como no, todo lo que es esa ansiedad, esa depresión, eso no lleva nada más que, en definitiva, a ese estrés postraumático por todas las situaciones que ha vivido a lo largo de su vida. Ese trauma infantil nunca desaparecerá, simplemente se convierte o se convertirá en esa ansiedad, en esa depresión de la que os estoy hablando, y en una sensación tan constante de no estar nunca a salvo, nunca. Siempre están con las alertas, porque no saben si llegan a entender realmente lo que han estado viviendo. Una infancia sin apoyo, la verdad es que se convierte en una adultez con heridas totalmente invisibles y con conductas que en muchas ocasiones no se entienden. Pero además de todas las preguntas que nos hemos formulado con anterioridad, ¿cómo podríamos proteger a un niño con este tipo de progenitores? Pues hay diferentes formas de protegerlos. No lo olvidéis. Y tenedlo muy en cuenta, porque a la larga tenemos que conseguir que ya cuando sean adultos se comporten como seres humanos, que no sufran ya esa manipulación, que hayan sido capaces de superar el trauma, ¿de acuerdo? Entonces, para proteger a ese niño de esos progenitores, hay formas, hay muchas formas, evidentemente, de ayudarlos para que no carguen con todas esas heridas en esa vida. Tenemos que protegerlos, las personas que tratamos esto, que conocemos de estos temas, tenemos que ayudarlos a que validen, a que sean capaces, ya cuando son adultos, a validar sus emociones,
a demostrar que lo que sienten sí que importa. Ya no es que tienen que cumplir las expectativas que sus progenitores marcaban. No, no. Hay que demostrarles realmente que lo que sienten, que esas emociones, que esos sentimientos sí que importan. Y si es necesario, que creo que es necesario, hay que decirles: te entiendo perfectamente. Y estamos aquí, la gente, para ayudarte. Y eso, si les apoyamos, si les validamos, si les hacemos ver que estamos allí ayudándoles, esto realmente puede cambiarles literalmente su forma de ver la vida como la han vivido hasta ese instante. También podemos protegerlos enseñándoles a poner límites. Pero claro, un niño, ¿cómo pone límites? Un niño con unos padres progenitores, si pone límites, lo primero que va a recibir son malos tratos físicos, seguro. Aparte de los psicológicos, que ya los tiene, va a recibir un maltrato físico. Pero ya en su edad adulta hay que enseñarle totalmente a poner límites, a hacerle saber que tiene todos los derechos a decidir sobre su vida y que su voz es tan importante como la voz de los demás. Pero no la importancia de esos progenitores que han estado manipulándolo, bajándolo. También podemos protegerles haciendo que refuercen esa autoestima que os comentaba que no tenían esa autocrítica tampoco. Pues hay que reforzar su autoestima. Hay que darles el reconocimiento por lo que es y no solo por lo que pueda hacer. Tiene que aprender a que tiene valor, a que es valioso o es valiosa, y que no debe depender de esas expectativas que eran las que le marcaban sus progenitores. Y otra de las formas en las cuales se podría proteger a un niño para cuando sea adulto es, por supuesto, el considerar que si ya en la adultez sigue teniendo esa baja autoestima, no saber manejar sus emociones, estar todavía con ese apego, habrá que buscar la ayuda de un profesional, de un buen terapeuta y que además esté especializado para poder ayudar a sanar esa herida invisible que les dejo totalmente. Y por supuesto, además de sanar esa herida, ese trauma, también un terapeuta le puede ayudar a darle unas herramientas para afrontar cuál es o cómo no debe consentir, ya si existen todavía sus progenitores, la manipulación. Que tengan las herramientas suficientes para decir: no me manipuláis más. Eso es la forma en la que podemos y debemos ayudar. Entonces, si alguno o alguna de vosotros, de vosotras, os habéis criado en una familia compuesta por un padre o una madre narcisista y aún sentís
ese impacto que os dejó marcado. Recordar siempre que nunca, por favor, nunca fue culpa vuestra, sino todo lo contrario. Vosotros no habéis sido nunca culpables absolutamente de nada. Pero no olvidéis que un narcisista o una narcisista jamás asumirán las culpas del daño que os hayan causado. Pero cuando tengas claro que tú no has tenido la culpa absolutamente de nada, tienes que saber que tú tienes tu propia historia y que esa historia que tú has tenido que forjarte porque has podido salir de esa manipulación, esa historia precisamente que viviste y que tú has sabido finalmente poner esos límites y por los que te has sabido proteger total de esos padres. Ahí vas a crear tú tu propio futuro, pero tu propio futuro como un adulto normal, sin tener ningún tipo de trastorno de la personalidad. Y eso es lo fundamental, pero tenemos que tener en cuenta que, por favor, no lo olvidéis nunca, nunca. Un niño nunca va a tener la culpa si tiene unos padres narcisistas. Y, por supuesto, cuando llega a ser adulto, no tiene tampoco por qué pensar que al no cumplir aquellas expectativas que le marcaban es culpable de lo que le sucedió. No. Ya empieza a validarte. Vamos a empezar a validar. Vamos a empezar a poner esos límites que no podíamos poner de niños. Pero ahora ya somos gente adulta, personas adultas que sentimos, sufrimos, padecemos y sabemos lo que es ese daño que no sabíamos cuando éramos niños, qué era exactamente el dolor, porque no lo sabíamos. Ahora ya sabemos lo que puede ser el dolor y a lo que nos lleva el dolor. Así es que, de verdad, con esas, si necesitáis la ayuda del terapeuta, con esas herramientas que os proporcione el especialista, vais a ser vosotros los autores de la historia de vuestro futuro. Futuro que lo vais a marcar vosotros, únicamente vosotros. No vais a dejar que nadie os manipule como lo ha hecho en vuestra infancia. Muchísimas gracias y espero que os haya servido de algo este pequeño vídeo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.